Y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Me alegro de poder estar para poder participarles la palabra del Señor en este día. El Señor bendiga grandemente la vida de todos nosotros. El Señor bendiga nuestro país y los países limítrofes, y que esta pandemia el Señor quite poder, haga desaparecer con su gran poder esta pandemia, no para que el mundo pueda establecerse en su vida cotidiana. El Señor les bendiga grandemente. Saludo a todos los hermanos que nos conocen. Soy el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicado en la calle José Hernández, 384, en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Un fuerte abrazo para todos, hermanos. Esperemos que se vayan añadiendo los hermanos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Juan, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 8, creo que ahí estábamos, gloria a Dios. En Juan capítulo 8, en el verso 48, alabado sea el Señor Jesús. Y primero vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia para poder transmitir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, para el perfeccionamiento de los santos, para que los hermanos puedan ser alimentados en este día por medio del Cordero, Señor, por medio del alimento sólido y también de la leche espiritual. Señor, bendice a cada uno, Señor, y ábreles el entendimiento, los ojos del entendimiento, para que ellos puedan gozarse y puedan disfrutar, Señor, lo que ahora ellos son en Cristo. Padre Santo, te ruego por cada uno de los hermanos que se congregan en esta iglesia local, Señor, que tú les bendiga grandemente a todos los hermanos que están en comunión con nosotros, y también a todos los hermanos y hermanas que están diseminados por toda La Matanza, por todo Isidro Casanova, La Ferrere, en el barrio El Mirador, Señor, por Castillo, por todos los hermanos que están en los kilómetros, en el kilómetro 29, por el Villa Escaso, Señor, por el barrio La Palangana, también en barrio San Alberto. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que son tus hijos y que te aman, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el versículo 48 de Juan 8. Y 8:48, perdón, capítulo 8, 48 de Juan. Y respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? ¿Vio? Y acá ellos se sentían atacados por el Señor, se sentían ellos arrinconados por lo que Jesús le venía hablando a ellos, y cómo el Señor les confronta a ellos con su pecado, ¿no? Y ellos se refugian en su descendencia, ¿no? La cual era Abraham y era Moisés, que ellos eran hijos de Dios, y bueno, y el Señor le dice a ellos que ellos son hijos del diablo, porque las obras del diablo querían hacer, y el diablo vino a matar y a destruir, ¿no? Y ellos querían matar al Maestro, querían matar al Señor. Entonces dice, el Señor le decía a ellos: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjese que lo que el Señor le decía, ¿no? El hombre que era el único que lo podía a ellos justificar, el único que lo podía a ellos de alguna manera salvar de su pecado, ¿no? Como nación y como individuos. Y bueno, y ellos le rechazaron.
ellos se enfurecieron con el Señor. Y entonces le respondieron los judíos y dijeronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Y verdaderamente no era samaritano el Señor, sino que era Galileo, ¿no? De ahí era el Señor Jesucristo. Y entonces ya no estaban diciendo la verdad, ¿no? Y dice, tienes demonios, alabado sea el Señor. Fíjese, ahí ya con ese dicho, ellos ya estaban de alguna manera, ellos mismos estaban impidiendo que el reino de Dios se estableciera en medio de ellos, no que se pudiera de alguna forma empezar el milenio, porque decir una cosa así era algo terrible. En el capítulo 7 de Juan, en el verso verso 20, le dice el Señor, respondió, bueno, la gente dijo, ¿no? Respondiendo la gente dijo, demonios tiene, ¿quién te procura matar? Y Jesús respondió y díjoles, una obra hice y todos os maravilláis, ¿no? De cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Entonces Jesús le dijo a ellos que ellos eran hijos del diablo, ¿no? Porque el diablo, la intención del diablo siempre es matar y destruir, y ellos querían matarlo a él y destruirlo completamente al Señor, ¿no? Y nosotros tenemos que diferenciar entre los pensamientos, los sentimientos y la dirección del camino de Satanás y los pensamientos y la dirección y los sentimientos del camino del Señor. Son opuestos completamente, hermanos. No, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces tenemos que ser semejantes a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en la dirección que nosotros vamos encaminándonos. Tenemos que ser semejantes a Dios. Gloria al nombre del Señor. Ayer hablábamos de que Dios puso un corazón nuevo en nosotros y el corazón que Dios puso es el corazón de Él mismo. Gloria al nombre de Jesús. Pero ellos, a pesar de que el Señor le dijeron que tenía demonio, Él no perdió la cordura. Él no perdió la cordura porque Él sabía bien de dónde había venido y quién era el que moraba en Él. Y otros podían decir de Él lo que querían, pero el Señor no se iba a inmutar por eso. Él tranquilo, sabiendo perfectamente de dónde había venido y qué vida estaba en Él. Entonces Él les respondió, cuando ellos le dijeron, ¿tienes demonios? Él les respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me habéis deshonrado. Vio deshonrar al Señor. Imagínense, yo no tengo demonio, ¿no? Y así nosotros los que conocemos nuestra posición en Cristo, conocemos nuestro origen del nuevo nacimiento, nosotros estamos plenamente convencidos de que el demonio no puede habitar en nosotros. El demonio nunca puede habitar en un hijo de Dios, jamás. No pueden habitar los demonios en los hijos de Dios, ¿no? Y menos en esta dispensación de la gracia. Ahora muchas veces me han dicho, pero pastor, yo conocí a un hermano que se manifestó un demonio en él, entonces no había sido hijo de Dios. Entonces estaba en medio de nosotros, estaba ahí cantando, alabando al Señor, y estuvo por mucho tiempo. A veces permanecen esos demonios en esos cuerpos años, y las personas no son libertadas, pero se manifiestan, y cuando se manifiestan entonces se descubre que esa persona no era salva, no tuvo el nuevo nacimiento. Pero cuando uno tiene el nuevo nacimiento, el demonio no lo puede poseer porque ya tiene la vida de Dios en él. Gloria al nombre del Señor. Y así Jesús no podía tener la vida del Padre y la vida de un demonio dentro de él mismo.
No, ni en su espíritu, ni en su alma, ni su cuerpo podía habitar el demonio, porque él tenía la vida de Dios. Y en nosotros tampoco podemos tener demonios dentro de nosotros una vez que nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos la vida de Dios. En nosotros la vida del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces Jesús conociendo de dónde había venido y qué vida estaba en él decía, yo no tengo demonios. Y usted también, cuando le dicen a usted que usted está endemoniado, eso es una blasfemia contra la vida que está dentro suyo. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso es algo que no tiene perdón de parte de Dios. Por eso hablábamos nosotros que nosotros tenemos que conocernos a nosotros y entre nosotros. Nosotros tenemos que saber que los hermanos son nacidos de Dios y que no pueden ser juzgados como un pecador. El pecador es juzgado y se le ofrece la salvación, y si la rechaza es condenado. Pero el Hijo de Dios, él no puede ser juzgado como pecador porque ya ha sido justificado y ha tenido un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es Cristo en él, la esperanza de gloria, es la vida de Dios en él. No, gloria al nombre del Señor. Ahora Jesús le respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. ¿Vio? Fíjese cómo honraba a Dios él. Y bueno, y nosotros tenemos que imitarlo en este sentido, tenemos que honrar a Dios, darle la honra a través de una vida, de una manifestación de vida, a través de toda justicia que nosotros hagamos. Eso honramos a Dios. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermanos amados, que podamos honrar el nombre del Señor, aleluya, que podamos decirle, Señor, mi vida, todo mi ser, quiero honrarte solamente a ti quiero honrarte, Señor. Entonces, para poder honrar al Señor, nosotros tenemos que imitarle a Jesús, porque si Jesús le honró al Padre, entonces nosotros tenemos que imitarle a Él. Y para imitarle a Él tenemos que darle el lugar a la vida de Dios a través de nuestro cuerpo humano, como dice en 2 de Corintios capítulo 4. Alabado sea el Señor. Me habéis, dice, y vosotros me habéis deshonrado. Fíjese, le deshonraron al Señor, llamándole endemoniado. No, le deshonraron al Señor no haber creído en Él. Le deshonraron al Señor, no haciéndose uno con el diablo. ¿No? Entonces, cuando Él tendría que haber sido honrado, Él tendría que haber sido glorificado, por ello ellos le deshonraron. Procuraban matarle al Señor. Así nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no deshonrarnos los unos a los otros. Nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros y honrarnos los unos a los otros. No solamente honramos a los hermanos cuando son pastores, cuando son evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, sino que honramos a los hermanos cuando son nacidos de nuevo. ¿No? Si bien debemos amar y tener gran estima a los siervos del Señor, no podemos deshonrar a los que son hermanos comunes o miembros del cuerpo de Cristo. No podemos deshonrarles, no tratándolos como a pecadores, tratándolos como a personas que no han tenido un nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que honrarlo a ellos, porque honrándolos a ellos, honramos a aquel que mora en ellos. Porque así como Dios mora en nosotros y va transformando nuestro ser, así los hermanos también son transformados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor. Entonces dice que él honraba al Padre. Y para honrar al Padre, entonces él tenía que hacer una cosa: no busco mi gloria. Dice, yo no busco mi gloria. Fíjese, eso es algo que nosotros tenemos que tener también cuidado, como en la nueva creación, de no buscar la gloria de los hombres, que los hombres nos pongan en un lugar alto.
¿no? Que los hombres nos aplaudan, que los hombres nos pongan en los lugares donde es exaltado la carne por la aparente o por la realidad. Nosotros siempre tenemos que vivir escondidos, no tenemos que permitir nosotros que el hombre nos enaltezca a nosotros. El único que nos puede enaltecer a nosotros es el Señor Jesucristo. Tenemos que recibir la gloria de Dios. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, o segunda creo que es, Segunda de Corintios, capítulo 12, ahí el apóstol Pablo, como todos nosotros, tenemos una tendencia, él tenía una tendencia a ensalzarse a sí mismo. Entonces él escribe: de cierto no me es conveniente gloriarme, no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió, decía Jesús. Y Pablo decía: ciertamente no me conviene gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, y en Cristo hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De tal hombre me gloriaré. Yo, claro, del hombre que fue arrebatado se va a gloriar, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diré la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante desmedidamente, es decir, no me enorgullezca, no me ensorbezca desmedidamente. Acá dice descomedidamente. Me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Vio? Que el Señor nos guarde de enaltecernos a nosotros mismos en vez de enaltecer al Señor. Todo lo que nosotros hacemos es para la grandeza y es para la gloria del Señor. No es para buscar nosotros el aplauso o el reconocimiento de los hombres. No, nosotros queremos que el Señor sea glorificado. Y el Señor es glorificado cuando usted recibe la palabra, hablada por el pastor, hablada por el ministerio de la iglesia. ¿No? Entonces el Señor es glorificado. ¿Por qué? Porque el Señor los puso. El pastor nunca, él debe recibir gloria, ¿no? Él debe darle la gloria siempre al Señor, que el Señor nos guarde. Entonces, para poder nosotros glorificarle al Señor, entonces dice el Señor: no buscamos nuestra gloria, no busco mi gloria, dice el Señor. Fíjese, ahí en el 5:41 del libro de Juan, 5:41, decía el Señor, gloria al nombre del Señor, y dice, en el 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo gloria de los hombres, porque es muy complicado eso, hermano, muy complicado. No sabemos qué hay escondido detrás de la palmada en la espalda, por así se dice, ¿no? Nosotros no queremos gloria de los hombres, no queremos que los hombres glorifiquen a aquel que se merece la gloria y la honra. ¿No le parece, hermano? ¿No le parece, hermana? Y dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. ¿No? Hay quien la busque y juzgue. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. No, es decir, nosotros estamos entendiendo que esa persona no morirá eternamente. Su cuerpo va a ir a la sepultura, pero su espíritu va al paraíso, al descanso,
y algún día va a resucitar. Su espíritu y su alma va a resucitar, no para estar vivo eternamente y para siempre. Porque por eso dice que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Fíjese, guardar la palabra de Dios. Y la enseñanza. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la enseñanza, es la doctrina, es la instrucción. Esa es la palabra de Dios que nosotros tenemos que guardar, que tenemos que atesorar, porque esa palabra a nosotros nos va a resguardar de nosotros mismos, nos va a resguardar del mundo, del diablo y del pecado, y también nos va a resguardar de la muerte, nos va a resguardar. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Fíjese, estaban enardecidos en contra del Señor por lo que el Señor le dijo anteriormente. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Muchas veces nosotros queremos despertar en las personas, especialmente en los hermanos, queremos despertar el amor o su interés por el Señor. Pero muchas veces la verdad produce en el corazón de aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero son hijos del diablo, produce más odio en contra de nosotros. Y así fue con el Señor y así será con nosotros también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no tenemos que hacer problema, no tenemos que orar por ello. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonios, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Sí, pero ellos no vieron a Abraham ahí en el Gema, en la parte más alta. No vieron a Abraham allí. Bueno, pero el Señor hablaba palabras que ellos no podían entender, ¿no? Y como ellos no la entendían, entonces ellos interpretaban de que, como no la podían entender ellos, entonces interpretaban mal, como habíamos visto, que los judíos interpretaban mal la palabra de Dios, lo que Jesús decía, y entonces lo rechazaban al Señor. El que guardare mi palabra no gustará la muerte para siempre. Y ellos pensaban que Abraham estaba muerto, que su espíritu y su alma estaba muerta, pero el espíritu de Abraham y el alma de Abraham todavía sigue vivo, aún hoy. Fíjese, el espíritu de Abraham, el espíritu de Isaac, de Jacob y de los patriarcas aún, y sus almas todavía están vivas hoy. Lo que no está vivo es su cuerpo físico. Y ellos no estarán muertos para siempre, ¿no? Porque la promesa de resurrección está. Y nosotros también tenemos esa esperanza. Tenemos esa esperanza de que si morimos, vamos a resucitar de entre los muertos, ¿no? En el día en que el Señor toque la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Bueno, y nosotros somos los que vamos a resucitar para estar con el Señor. Entonces ellos le dicen al Señor que él tenía demonios. Fíjese decirle al Señor una cosa así: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿No? Y ciertamente que él era mayor que Abraham. Y él era mayor que los profetas, el Señor. Porque claro, pero ellos no conocían el origen del Señor. ¿No? Ellos no sabían que era el Dios encarnado, ¿no? Que él vino de Dios, tomó un cuerpo humano. Gloria al nombre del Señor. Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, ¿no? Mi Padre es el que me da, el que me glorifica, el que a vosotros decís que es vuestro Padre. Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, ¿no? Mi Padre es el que me glorifica, y a nosotros también el Padre nos glorifica a nosotros, ¿no? ¿De qué manera nos glorifica el Señor? ¿No? Salvándonos, poniendo su vida en nosotros, dándonos los ojos del entendimiento,
¿no? Dándonos un nuevo nacimiento, Él nos glorifica a nosotros, ¿no? Y dice, y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Fíjese, mentiroso le dijo el Señor a ellos. No, ellos eran mentirosos, ellos eran personas que por fuera parecían hombres muy, muy espirituales, pero por dentro estaban llenos de mentira y de maldad. Bueno, así también, fíjese que nosotros, mire, la mentira más grande que hay en el hombre no es lo que el hombre pueda decir con su boca, sino que la mentira más grande que el hombre pueda decir es manifestar una personalidad que no tiene, que esa personalidad lo engaña no solamente al que está afuera, sino a él mismo, el que se miente a sí mismo, ¿no? Mentirnos a nosotros mismos creyendo que nosotros somos, ¿no? Hijos de Dios, y creyendo que nosotros somos espirituales, y creyendo que nosotros somos, ¿no? Ejemplo para lo que están en el mundo, sin serlo, eso es la peor mentira. Vivir una vida que no tenemos, que no nos corresponde, es una mentira. A vivir en una apariencia, eso es una mentira y es engañosa para nosotros mismos primeramente. Por eso uno tiene que ser verdadero, ¿no? Uno tiene que vivir la verdad. Vivir la verdad es mostrar lo que realmente nosotros somos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Bueno, eso tenemos que mostrar, ¿no? Eso es nuestra verdad, es nuestra realidad, que somos hijos de Dios. Que nosotros no tenemos nada que ver con este mundo de pecado y de maldad. Que nosotros somos de arriba, somos del cielo, nosotros como Jesús. Entonces nosotros no queremos vivir una apariencia, nosotros no queremos ir a la iglesia para aparentar. Nosotros vamos a la iglesia porque es nuestro lugar. Ese es el lugar, es el ambiente que nosotros necesitamos para poder manifestarnos el amor y para poder darle gloria al Señor como cuerpo, como iglesia. No, la mentira era que ellos se engañaban a sí mismos, creyéndose en que eran la luz del mundo, creyéndose que eran mejores, creyendo que ellos eran los sabios, no eran ignorantes en cuanto a la verdad. Eso es una mentira. Por eso, más yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentirosos. Más le conozco y guardo su palabra. ¿Cómo sabemos que le conocemos al Señor? Cuando guardamos su palabra. ¿Qué es la palabra para nosotros? ¿Qué palabra guardamos? Lo que sea doctrina. Todo lo que sea doctrina, ¿no? Para la vida práctica hablo, ¿no? También está la doctrina para nuestra posición delante del trono de Cristo. Nosotros somos santos, justos y perfectos, somos hijos de Dios, nacidos de Dios, ¿no? Ya no somos pecadores, ya no somos carnales, eso ya murió. Pero también nosotros decimos la verdad cuando manifestamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces, cuando manifestamos a Cristo, estamos hablando la verdad y viviendo la verdad. ¿Se da cuenta, hermana amada, hermano amado? Usted no viva la mentira. Muchos hermanos viven la mentira diciendo hijos de Dios, son mentirosos. Diciendo ellos que son hijos de Dios, son mentirosos, ¿no? Manifiestan la vida del diablo, ¿no? Aman el mundo, aman la carne, ¿no? Desobedecen a las doctrinas que son del Señor, dadas por el pastor. El pastor les enseña la doctrina para vivir en santidad, para vivir en temor y en temor reverente al Señor, ¿no? Y rechazan todo. Rechazan todo porque resulta que como a Jesús, ellos no lo querían porque Jesús siempre le sacaba a luz, ¿no? Su pecado.
Así muchas veces el pastor saca el pecado que tienen en los corazones, no los hermanos, las hermanas, por medio de la palabra del Señor. Aunque el pastor no sabe el pecado, pero hablando, él descubre el pecado. Ellos se sienten acusados en su conciencia y entonces lo terminan despreciando al pastor, pero él sigue las pisadas del Señor Jesús, porque él no busca ser alabado ni gloria para él mismo, sino que busca gloria para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese lo que decía el Señor, ¿no? Que ellos eran mentirosos. Qué triste, ¿no? Que a mí si el Señor me dijera que soy un mentiroso me daría una pena tan grande. Tan grande me daría que el Señor me dijera que soy un mentiroso. Y Dios nos habla por el Espíritu Santo también, hermanos, ¿no? Y entonces Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Ahí en Mateo 13, podríamos leer, en Mateo 13, 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Gloria al nombre del Señor. Más bienaventurados vuestros ojos que ven, y vuestro oído porque oyen. Aleluya, gloria de Dios. Gloria al Señor. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y los oídos oyen pesadamente, y sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Gloria al nombre de Jesús. ¿No? Entonces fíjese, ¿no? Como la palabra dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 3, hermanos. Yo le doy los versículos para que usted después viendo el momento que usted toma mate con su esposa, usted pueda repasarlo y gozarse, ¿no? Gozarse de esta palabra. Verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos en este mundo. Aleluya. Ahí en Primera de Pedro 1, capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, versos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido diligentemente y buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Entonces nosotros vemos lo que el Señor dice, ¿no? Acá, cuando Él dice que Abraham se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó, dice. Lo vio y se gozó. Ahí también podíamos leer como último capítulo, el capítulo 10 de Lucas, verso 24, hermanos. Dice el Señor, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y aquí, ¿vio? Esto lo dice el Señor a los judíos, el privilegio que ellos tenían de verle al Señor, el privilegio que ellos tenían de oír la palabra de Dios, el privilegio. No le dieron el valor, Ahora, usted, hermana, el privilegio que usted tiene de ver a un hombre espiritual,
a un hombre espiritual que es su pastor, hablando la palabra del Señor. Es un privilegio eso. Tal vez usted me dice, pero yo quiero ver al Señor. Y bueno, cuando usted mira al hombre espiritual manifestando el carácter, la bondad, la inteligencia, la sabiduría de Cristo, usted lo va a ver al Señor también ahí, ¿no? Bueno, pero claro, él estaba hablando que ellos lo estaban mirando literalmente, pero nosotros también tenemos que considerarnos privilegiados, hermano, por escuchar la palabra de su gracia, ¿no? Y que se nos explique la palabra de su gracia, que nos haga entender la palabra de su gracia. Nosotros tenemos que darle valor a eso, hermano, mucho valor, porque muchos han partido de este mundo sin haberla entendido jamás. Muchos hermanos han partido de este mundo sin siquiera saber que eran salvos. Muchos han partido, con mucha ignorancia se fueron. Gloria al nombre del Señor. Y él se gozó, dice, y dijeron a ese entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y díjole Jesús, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Alabado sea el Señor. No, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Son palabras, nosotros porque las entendemos, nosotros porque tenemos el Espíritu Santo y nos dio la revelación y el entendimiento. Porque cuando él dice yo soy Dios. Y Dios estuvo antes que Abraham. Y antes que el papá de Abraham y que el abuelo de Abraham. No, él estuvo antes, el Señor. Yo soy, dice. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor siempre trató con el hombre. No, siempre. Porque el hombre fue su creación. Ahí en el capítulo 17, versículo 5, dice el Señor, ahora pues, Padre, glorifícame cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. ¿No? Y en el versículo 24 también, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Yo? Entonces fíjese que el Señor estuvo antes, ¿no? Estuvieron antes y tomaron entonces piedras para tirarle. Fíjese, tomaron para tirarle piedras, querían apedrarlo al Señor, ¿no? Mas Jesús se encubrió y salió del templo. Y a veces el Señor se encubre de nosotros, no de nosotros que le amamos, ¿no? Sino se encubre de aquellos que le resisten, se encubre de aquellos que no le reciben con fe sencilla. El Señor se cubre de ellos, de aquellos que siempre están cuestionando y siempre están tratando de poner palos en la rueda. Se encubre el Señor, ¿vio? Se encubre de ellos. Y el Señor se encubrió de Israel, ¿no? El Señor y ellos solamente lo van a poder ver cuando Él venga, ¿no? De nuevo en su reino, ¿no? ¿El Señor quién era? El Señor era la luz. La luz era el Señor. Y entonces, cuando ellos rechazaron al Señor, rechazaron la luz. Y entonces quedaron en la oscuridad. Alabado sea el Señor. Y ahora fíjese que nosotros hermanos amados, queremos que nadie quede en la oscuridad. Nosotros como Jesús queremos que todos vengan a la luz. No, venir a la luz es venir a la palabra. La palabra es luz. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
La palabra es luz. Entonces, la palabra de Dios es lo único que nos va a permitir a nosotros caminar viendo. Caminamos y vemos nosotros. ¿No? Porque la luz nos permite ver lo que hay en el camino. Y nosotros vemos que es un camino provechoso para nosotros, un camino de rectitud, es un camino de santidad, porque tenemos la luz del Evangelio delante de nosotros. Y la luz habla de la realidad del camino, ¿no? Si no tuviéramos la luz, no tendríamos la realidad del camino, porque no podríamos ver el camino, pero tenemos la luz. Jesús era la luz que Dios había mandado a Israel. Ellos siempre estaban andando en la oscuridad, por eso no entendían nada. Ellos no podían entender quién era Jesús, ni te podían entender las palabras del Señor Jesús. No lo podían hacer, porque no tenían ellos la luz alumbrándole el camino, porque ellos estaban ciegos. ¿Por qué estaban ciegos? Porque ellos desafiaron a la luz. La luz les cegó los ojos. Pero no era la intención de la luz de cegarle los ojos, sino mostrarle el camino. Así muchos hermanos hoy día no están ciegos. No conocen el camino de la santidad. No conocen el camino de rectitud. El camino del Señor. No lo conocen. Porque han quedado ciegos por cuanto se han resistido a la luz. La luz es la palabra, como dijimos, y la palabra es la enseñanza, la doctrina. Todo eso es la palabra del Señor, dada por el pastor. ¿Se da cuenta, hermano? Dios solamente respalda a aquellos que son enviados. Él los envía. En algún lado del país, en algún lado del mundo, en algún lugar sencillo o populoso, Dios los envía para que les resplandezca la luz a las personas. Y las personas tienen que aceptar la luz que Dios les envía. Por eso, lo que necesitamos nosotros en los barrios, ¿no? En nuestros barrios especialmente, para que se termine la delincuencia, se termine el femicidio, se termine todas esas pecaminosidades que hay, el robo, el hurto, todas esas cosas malignas, es necesario que usted y yo manifestemos la luz del Evangelio. La luz del Evangelio. ¿No? Nosotros tenemos que manifestar la luz del Evangelio siguiendo las enseñanzas, siguiendo la doctrina que nos va dando el Señor a través de aquellos que Él envió y que Él levantó y que Él constituyó. Hermano, cuando alguien rechaza a un pastor, al pastor que Dios le dio a usted, eso es muy peligroso. Es muy peligroso para su vida. Es muy peligroso. Porque usted enseguida, lo primero que se le acerca a usted cuando usted rechaza a aquel que Dios le envió es el espíritu de error. Un espíritu que le miente, un espíritu que le engaña, un espíritu que le hace creer cosas que no son ciertas. Y para Israel fue muy conflictivo haber rechazado al Señor. Fue muy conflictivo para Israel. Tanto sufrimiento a través de estos siglos, de estos años, de tanta persecución. Lo echaron de todos los países de la tierra. Ahora están en un país que les pertenece porque la higuera reverdeció. Y eso es una señal de que el Señor está cerca, que Cristo está viniendo ya. Pero rechazar al hombre que Dios envió, al pastor que Dios le puso delante de usted, es muy arriesgado, hermano. Se recibe consecuencias sin darse cuenta. Muchas consecuencias usted puede recibir. Y esto es así, hermano. Yo lo he visto en muchos hermanos. Y las consecuencias se reciben de muchas formas. Por eso, hermanos amados, seamos temerosos de Dios, no seamos temblorosos del Señor, no decidamos por nosotros mismos. Nosotros tenemos que consultar con el Señor. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de conducirme? ¿No? ¿Cómo debo de actuar?
Señor, ayúdame, Señor, guíame con tu poder, guíame con tu Espíritu Santo. No me quiero equivocar. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, del Señor? Por eso nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que nosotros hacemos. Jesús le dijo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Vio? Así le dijo el Señor. Entonces el candelero está siendo exhibido en el tabernáculo, porque él estaba ahí en el tabernáculo, en el lugar de las ofrendas. ¿Vio? Y la luz por encima se va levantando, la luz se va levantando, ¿no? Sobre la ciudad de Judea, porque él estaba allí. Y la luz y sus rayos están cayendo ahora sobre el mundo entero. Los rayos de esa luz. Dios está mandando mayor luz. Y va a haber mayor conocimiento de la palabra del Señor como nunca antes. Se va a manifestar un conocimiento. Ese conocimiento no siempre va a ser dado por el Señor. No siempre va a ser un conocimiento revelado. Hoy va a haber mucho conocimiento porque tenemos mucha tecnología por la cual nosotros podemos adquirir el conocimiento. El conocimiento va a ser algo relativo, ¿no? Antes era algo primario, el conocimiento, pero ahora va a ser algo relativo. Lo que más va a importar, lo que más va a importar es la manifestación. Esta es la última etapa, ¿no? Donde ahora se va a esperar la manifestación de los hijos de Dios. ¿No? Yo creo que antes de que venga la gran tribulación o la tribulación, antes que la iglesia sea arrebatada al cielo, va a haber una manifestación de tantos hijos de Dios e hijas de Dios sobre la tierra, ¿no? Por eso cuando venga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Yo creo que va a haber, no sé si es un avivamiento como le dicen, pero por medio del conocimiento va a haber una mayor manifestación de la nueva creación sobre la tierra, ¿no? Y el mundo va a estar más dispuesto, la iglesia va a estar más dispuesta para recibir a su amado como nunca antes en la historia, por el conocimiento que va a haber. Pero no se olvide de que no es tan importante con el conocimiento como la manifestación. En todo caso, ambos deben ir juntos. Deben ir juntos. Nosotros tenemos que manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo en nuestro cuerpo mortal. Nosotros lo tenemos que hacer, lo tenemos que lograr. Entonces, fíjese. El Señor Jesucristo, Él fue una ofensa para los judíos. Él fue una ofensa para ellos. Entonces, vemos que el Señor fue mencionado como la luz. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos leído eso en el día de ayer, en el libro de Isaías 49, verso 6, y en el capítulo 60, versículo 1? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, acá ya estamos terminando el capítulo 8. No, Jesús le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros decimos, ¿cómo podemos nosotros creer en la inmortalidad? ¿Cómo podemos creer? Y miramos para todos lados, no vemos nada. Vemos que todo se destruye. Pero ahora salgamos, como dice la hermana Norma Galván, subamos arriba del techo de nuestra casa. Y entonces ahí vamos a contemplar el sol. ¿Y el sol hace cuánto que está ahí? Parece que eso siempre va a estar ahí, siempre estuvo ahí, alumbrándola a todas las edades y todos los tiempos. Es el mismo sol, no se renueva el sol, siempre es el mismo, ¿no? La luna,
las estrellas. Siempre están ahí, pasan los años, los siglos y están ahí. Y bueno, y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir que si el sol puede existir, permanecer y permanecer y permanecer, la luna y las estrellas, ¿no? La tierra permanece. ¿Hace cuánto que te permanece la tierra? La tierra hace millones de años que permanece, ¿no? Parecería que es eterna. Bueno, así, ¿por qué no creer que nuestro Señor Jesucristo, Él era antes de Abraham? Entonces, antes de Abraham, pues yo soy. Gloria al nombre del Señor. Y entonces tomaron piedras para tirarle, mas Él se encubrió. Fíjese, Él se encubrió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Se fue Él. Qué triste, ¿no, hermano? En el capítulo 12, verso 10 de Juan. Capítulo 12, verso 10. Dice así. Y entonces dice, y consultaron a sí mismos los principales de los sacerdotes de matar también a Lázaro, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque dice que se encubrió y salió del templo. Que se encubrió y salió del templo. 12:36. Creo que leí mal el capítulo y el versículo, hermano. 12:36, sí, 12:36. Y dice así la palabra del Señor. Entre tanto que teníais la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y fuese y se escondió de ellos. ¿Vio? Por eso, hermanos amados, lo privilegiado que nosotros somos, de tener la luz del Evangelio en nosotros. Nuestros ojos del entendimiento fueron abiertos porque tenemos la luz. El órgano que transmite la luz es el entendimiento. Entonces nosotros podemos mostrar que entendemos. ¿Cuándo nosotros mostramos que entendemos? Cuando nosotros lo manifestamos en la vida práctica, lo que entendemos. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, fíjese, hermano, qué privilegio que tenemos nosotros, ¿no? Que de poder haber sido alcanzado por la luz del Evangelio, de la gracia. ¿Cuánto tiempo estuvimos en la oscuridad? ¿No? Cuando estábamos en el mundo y también cuando estuvimos en el legalismo. No entendíamos nada, no sabíamos cómo era el camino, no sabíamos los beneficios que había ahí en ese camino, no sabíamos las ordenanzas, no sabíamos nada, estábamos completamente en tinieblas. Y ahora se manifestó la luz de la palabra del Señor a nosotros para que nosotros podamos darle el valor y podamos alabar al Señor. Este es un motivo más por el cual nosotros le alabamos al Señor. Por cuanto nosotros ahora no podemos decir que estamos en tiniebla, no, porque el Señor con su luz nos abrió los ojos. Él nos abrió los ojos a nosotros. Y entonces nosotros no vamos a ser como los judíos resistiendo la luz. Nosotros vamos a rendirnos a la luz. Vamos a dejar que la luz nos conduzca, que la luz nos haga ver a nosotros y a entender. Porque ver es entender, no comprender. Y entonces, pero nosotros si resistimos la luz nos va a dejar ciego. Alabado sea el Señor. Por eso muchos se salen del cuerpo. Muchos se salen de la iglesia porque siempre están resistiendo la luz, están resistiendo las enseñanzas del pastor, están resistiendo la enseñanza de aquel siervo que Dios constituyó. Entonces quedan ciegos porque ellos resisten la luz, ¿no? Y van al mundo, y van a la carne, ¿no? Y van a los pensamientos, sentimientos humanos y se golpean, ¿no? Y ahí están años ahí perdiendo tiempo.
¿no? Y tal vez nunca lleguen al perfeccionamiento completo, pero usted y yo, hermano, tenemos un privilegio. Y alabamos al Señor, ¿verdad? Alabamos al Señor porque tenemos un privilegio, porque el Señor nos dio esa luz para que nosotros entendamos y nos gocemos por el camino recto, santo que nos dio el Señor para transitar. Doy gracias a los hermanos de la última trompeta de Virrey del Pino, gracias por el saludo, hermanos. También a la hermana Estela Blanco, que el Señor bendiga grandemente su vida, hermana Estela, un abrazo fuerte, el Señor le fortalezca cada día. También a Romina, a la hermana Felisa, a mis suegras, el Señor bendiga grandemente sus vidas y a todos los hermanos que están escuchando el programa. Vamos a hacer una oración. Mañana sí, ayer dije que iba a haber radio, pero me olvidé del día. Había sido que era miércoles, hoy es jueves. Mañana tenemos el programa de radio de 10 a 11 y de 11 a 12 nuestro hermano Nicolás Blanco. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para pedirte que tú bendigas, Señor, a cada hermana y hermano que ha escuchado esta tu palabra, que sean fortalecidos con tu gran poder y tu gran gloria, Señor. Señor, no buscamos gloria para nosotros mismos, sino queremos que tú seas glorificado. Y para que tú seas glorificado, nosotros entonces no tenemos que buscar gloria para nosotros mismos. Señor, bendícenos, ayúdanos con tu gran poder. Abre, Señor, toda puerta que se cierra, sea abierta. Señor, ayúdanos, mantén los hogares de los hermanos en salud. Señor, no impidiendo que este virus, Señor, se penetre, Señor, y haga desastre. Padre, nos encomendamos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, y mañana estamos nuevamente. Un gran abrazo para todos.